se estaba dando un milagro económico. A finales de los 50, el gobierno invertía en infraestructura, energía y comunicaciones. La inversión privada aumentaba sobre la base de una economía fuertemente protegida de la competencia exterior. Esta etapa de estabilidad de precios y baja inflación se conoce como el desarrollo estabilizador. Sin embargo, el bienestar y la modernización no alcanzaron a todos los habitantes del país. Al presidente Adolfo López Mateos le correspondió organizar los festejos del medio siglo de la Revolución. Los avances eran notables. La mortalidad infantil se había reducido. El analfabetismo había disminuido a menos de la mitad. Las carreteras atravesaban el territorio nacional. La producción petrolera casi se había triplicado y la generación de energía era 7 veces mayor. La clase media urbana había crecido. Su expansión obedecía al aumento de empleados y funcionarios de empresas privadas, de burócratas, de profesionistas independientes y pequeños empresarios. Los mexicanos adquirieron nuevos patrones de consumo, nuevas percepciones, nuevas prácticas laborales y formas de ocio y diversión. La vida ciudadana en buena parte está hecha de esperas. De esperas y despedidas. Y una pareja de turistas descubre que México es algo más de lo que les habían contado. Oh, do you speak English? Yo nomás soy policía. Pero junto a la expansión de las clases medias y del consumo, en las ciudades comenzaron a formarse cinturones de miseria. La desigualdad era un componente esencial de la realidad nacional. Entre 1950 y 1963, un cálculo sobre el ingreso indicaba que el 10% de la población más rica concentraba casi la mitad de la riqueza nacional. Esta situación impulsó las inconformidades de obreros y campesinos que protestaban de diversas maneras. Los movimientos se resolvían por medio de concesiones y negociaciones o por medio de la violencia y el encarcelamiento de los líderes que los encabezaban. A fines de los 50, el ejército reprimió una gran huelga ferrocarrilera. Sus líderes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social. Otros sufrieron la represión hasta sus últimas consecuencias. Fue el caso de Rubén Jaramillo, quien organizó a los campesinos cañeros del estado de Morelos para oponerse a las administraciones de las azucareras de la región. En mayo de 1962, el ejército lo acribilló junto con su familia. A principios de los 60, el ejemplo de Cuba y su revolución se extendía por el continente. Por este motivo, los Estados Unidos, apoyados por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, endurecieron su política contra la llamada amenaza comunista. Antes de regresar de nuevo a ella para iniciar esta lucha. En ese escenario de confrontación subió al poder el nuevo presidente Gustavo Díaz Ordaz, que se distinguió por favorecer el uso de la fuerza en los conflictos políticos. El 23 de septiembre de 1965, un pequeño grupo atacó el cuartel militar de Madera, Chihuahua. Aunque ese brote guerrillero fue inmediatamente sofocado, marcó el inicio de actividades de varios grupos armados que en Guerrero estuvieron encabezados por los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La inquietud política fue contagiándose a otros grupos sociales. 1968 fue el año de las grandes protestas juveniles en el mundo, pero tuvo su desenlace más trágico en el movimiento estudiantil de México. El movimiento mostró la distancia entre una sociedad cada vez más urbana y diversa y un régimen político incapaz de negociar. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Parece contradictorio, pero mientras se reprimía a los jóvenes, se redujo la edad para votar de 21 a 18 años.
Para confirmar esta diferencia, el 10 de junio de 1971 se realizó otro acto de represión contra estudiantes por parte de fuerzas organizadas por el gobierno. Estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. A buscar paz y amor. Porque la justicia toma tiempo. Yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Oye, Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. Esta era del acuario, nadie te entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar. No más de ver tus pelos, la gente se va a asustar y te van a hacer llorar. Para 1973, la época de oro de la posguerra había terminado. En México se había agotado el modelo de desarrollo basado en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones. El presidente Luis Echeverría intentó hacer una reforma fiscal para recaudar más impuestos. Los empresarios se opusieron rotundamente. Entonces el gobierno decidió pedir préstamos externos para mantener e incluso elevar el gasto público. Crecía la irritación en distintos grupos sociales. Los empresarios estaban indignados por el asesinato de Eugenio Garza Sada, perpetrado por un grupo guerrillero en septiembre de 73, mientras que los obreros sostenían una lucha contra el control sindical de los líderes oficialistas. Como respuesta, el gobierno recurrió a desapariciones y asesinatos de decenas de militantes. Esta represión, conocida como la Guerra Sucia, se prolongó a lo largo de esta década. En 1976, como resultado de las condiciones del mercado mundial, pero también de las políticas económicas del Estado, se devaluó el peso después de más de 20 años de haberse mantenido estable. Para superar la crisis, el gobierno se vio obligado a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. El panorama pareció componerse cuando a principios de 1978, el nuevo presidente José López Portillo anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en la sonda de Campeche. Entonces el gobierno mexicano recurrió a préstamos para que Pemex elevara su capacidad productiva, que en tan solo 4 años se elevó más de 10 veces. Para 1982, la deuda pública había aumentado y el precio del petróleo había comenzado a disminuir. Se elevaron las tasas de interés. Menos ingresos y mayores gastos por los intereses de la deuda desequilibraron las finanzas públicas, y en agosto de ese año, el secretario de Hacienda reconoció la quiebra de la economía mexicana y anunció la suspensión de pagos a los acreedores extranjeros. Los especuladores y los ahorradores sacaron del país grandes cantidades en dólares y elevaron el precio de la moneda de 26 a 70 pesos. Con la intención de retomar el control de la economía, López Portillo expropió la banca. Defendamos nuestro peso con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro.
Esta medida no obtuvo